Vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho, me parece sumamente interesante. Y yo digo que este tema para nosotros es como la presbicia. A todos nos va a llegar, a todos. Aunque no queramos, todos vamos a tener que tener un paciente de estos en algún momento de nuestras vidas. Porque es el futuro, porque cada vez hay más médicos inyectando, porque cada vez hay más personas que no tienen especialidad que deciden dedicarse a la cosmesis y porque los rellenos son el futuro. Para bien o para mal, es una realidad. Entonces tenemos que saber qué hacer. Les voy a presentar un caso de una paciente que me llegó a mí. Es un caso bastante bonito, sencillo, pero para que entiendan cuáles son los típicos pacientes que nos estamos llegando. Bueno, el enfoque mío de esta plática es un poquito ser abogada del diablo. Yo personalmente no pongo rellenos. Creo que es una extraordinaria herramienta, creo que son maravillosos, pero creo que hay que saberlos poner y hay que tener mucho cuidado. Entonces, si es en manos expertas, maravilloso. Si no, que tengan un oftalmólogo cerca por si acaso siempre. Y para eso salen ustedes al rescate. Entonces, es una paciente de 54 años que le pusieron ácido hialurónico en ojeras en marzo del 2023. En noviembre ella siente que se le superficializó el relleno, empezó a hacer como un edema malar, si alcanzan a ver. Préstame, ¿tú tienes el señalador? ¿Cuál es señalador? Empezó a hacer un poquito de edema malar en esta zona y en esta zona de acá. El mismo médico que le colocó el ácido hialurónico le puso hialuronidasa. Continuó con edema persistente, le dieron radiofrecuencia y más hialuronidasa tópica en crema, todo. Hasta un oftalmólogo le mandó fluorometolona con mejoría total, pero ella dijo que le mandó por 18 meses de fluorometolona, a mí casi me da un infarto. Y entonces llega conmigo porque tenía todavía un poquito de leve edema en esta zona, si alcanzan a ver aquí, en esta zona de acá, tenía un poco de edema y ella decía que habían días que no tenía y habían días que empeoraba muchísimo, ¿de acuerdo? Gracias a Dios no estaba con hipertensión ocular. Pero bueno, le habían puesto yo decido colocar hialuronidasa un poquito más profundo y en ojera y en el festón, tuvo una mejoría parcial y regresó el edema. Y entonces a la segunda consulta vuelve con edema, me envía fotos por WhatsApp y entonces busco a mi ecografista, que es una genia, y con un ultrasonido Doppler, pero un ultrasonido Doppler de los que se conecta a su celular, de verdad, no saben qué fácil está. Empezó a ver la persistencia del ácido hialurónico. ¿Y por qué es importante el Doppler? Porque simula vasitos sanguíneos. Se ve aquí la bolita y acá. Pero con el Doppler tú puedes ver que este es un vaso sanguíneo y esto evidentemente no es un vaso sanguíneo. Entonces se ven los remanentes del ácido hialurónico. Entonces vimos las lesiones hipoecoicas, que con el Doppler evidenciamos que no eran vasos sanguíneos. Y entonces aquí, estos son videos, los voy a correr simultáneamente si es que se puede, pero hicimos como si fuera una biopsia guiada por ultrasonido, hicimos una inyección de hialuronidasa guiada por ultrasonido. Entonces ella muy linda iba filmando con su mano, yo dejé la hialuronidasa ahí puesta y la doctora con el Doppler me iba guiando y me decía para la derecha, para la izquierda y así inyectamos la hialuronidasa hasta que aquí en el Doppler demostramos que ya no había, como alcanzaron a ver. Y bueno, la hemos visto 3 meses posteriores, no ha vuelto a presentar edema, está asintomática y está muy contenta con el resultado. ¿Pero por qué les presento esto? Porque estos pacientes con el edema malar van a llegar cada vez más seguido y este caso es un caso medio leve porque ya llevaba como 3 inyecciones previas de hialuronidasa cuando llegó conmigo. Pero son cosas que vamos a ver muchísimo. Entonces, ¿qué onda con los rellenos de ácido hialurónico? Hay mucho que decir y hay poco que se dice. Es un mundo seminuevo, ¿de acuerdo? En mi opinión es una extraordinaria herramienta, pero no está exenta de complicaciones y el punto más importante es que no se reabsorbe. No importa que el paciente le diga, me pusieron ácido hialurónico hace 8 años, lo más probable, 99% seguro, que todavía tiene remanentes de residuos de ácido hialurónico en su párpado. Y esto es importante porque si nosotros vamos a hacer una cirugía, el ácido hialurónico que queda es hidrofílico y jala agua. Entonces, la cirugía por lo general genera inflamación, genera retención de líquidos y el ácido hialurónico más. Entonces, tenemos que disolverlo por completo antes de entrar a operar. ¿De acuerdo? ¿Cómo conocemos hoy en día el edema malar? Se llama FARI o Post Hyaluronic Acid Recurrent Eyelid Edema. Es un síndrome de FARI.
¿Y por qué ocurre en esta zona? Porque si recuerdan un poquito de anatomía, tenemos nosotros un ligamento, tenemos nosotros un ligamento en esta zona, que es el ligamento orbitomalar, y lo que hace ese ligamento orbitomalar es separa toda la porción orbitaria de la porción del malar. Y cuando nosotros inyectamos en el titro, que es esta zona de acá, lo que generamos, cuando inyectamos en titro y para esta zona también, para aumento de SUF y para midface, comprometemos mucho el drenaje linfático, que además el drenaje linfático es bien pequeño. Yo siempre le digo a mis pacientes, como que alguien por ahí en la fabricación del ser humano no lo pensó muy bien, porque todo el drenaje linfático del párpado, casi todo, va por la región preauricular y hay una pequeña parte que va por la región submentoniana, pero en general está todo muy, muy pequeño para drenar. Entonces hay una barrera ahí que es impermeable en el septum malar y que es muy susceptible a la acumulación de líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, en la región malar hay dos zonas de drenaje linfático. Está la zona que es casi toda, que drena por el área preauricular, y la zona medial, que es la más chiquitita de acá, que va por el área submentoniana. Pero todo lo demás drena por la esquina del párpado, por el canto externo. Entonces, eso hace que cuando el drenaje linfático se ve comprometido, pues tenemos una retención de líquidos sumamente importante. Acá hay un artículo bien bonito sobre el manejo de complicaciones, especialmente en edema, que es este que quería hablarles, y ahorita les voy a hablar de otro, pero bueno, podemos tener, principalmente les voy a enseñar el resumen más fácil, podemos tener dos tipos de edemas y dos tipos de alergia, ¿ok? El edema postintervencional, que es normal, que ocurre inmediatamente después, entre las 24 y 48 horas, y ese se puede tratar con analgésicos, con hielo, con antiinflamatorio. Pero el edema malar generalmente aparece días después del procedimiento y generalmente ocurre especialmente al inyectar T-Trough o midface. Y estos edemas sí hay que disolverlos con hialuronidasa. Estos pacientes tienen que dormir levantados y ¿cómo evitarlo? Lo evitamos haciendo inyecciones superficiales. Tienen que ser inyecciones mucho más profundas. Y las que sí son diagnósticos diferenciales son las alergias, que pueden ser alergias inmediatas o alergias tardías, que son tipo 1 o tipo 4, y ahí sí debemos manejar con antihistamínicos, con esteroides y a veces hasta con hialuronidasa para evitar, ¿de acuerdo? Entonces este es el algoritmo de tratamiento, que si quieren luego se los paso, no les voy a dar vueltas, pero el tratamiento inmediato es obviamente drenaje linfático, masaje, dormir con la cabeza levantada, compresas frías y ya si no mejora entonces colocar hialuronidasa. Y antes de que se me acabe el tiempo, les quiero hablar un poquito de un tema que se habla también mucho, pero tiene mucho que ver, me parece sumamente importante, que es las oclusiones vasculares. Y nada más para, como digo yo, es un crash course de oclusión vascular, para recordar un poquito de anatomía. Tenemos muchas venas y muchas arterias sumamente importantes en esta zona, especialmente la supratroclear, la supraorbitaria, la dorsal nasal y la arteria angular, ¿de acuerdo? Todas estas son venas, estas cuatro, son venas y arterias que están en una zona en donde se acostumbró durante mucho tiempo a colocar mucho ácido hialurónico, especialmente en el entrecejo y en la nariz, en el dorso de la nariz. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos sumamente cerca de estas venas que están anastomosadas con la vena y la arteria oftálmica y la vena y la arteria central de la retina. Y además, ¿qué es lo que pasa? Que existe en esta zona anastomosis arteria-arteria, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos todavía más riesgo de generar un problema. Aquí usé una extraordinaria modelo para evidenciar más o menos las zonas por donde ponemos, por donde está, pero si ven la supratroclear, que es esta zona de acá, y la supraorbitaria, están muy cerca de toda el área entre la ceja, del entrecejo, y la dorsal nasal, que está muy también localizada junto con la angular, que es esta área angular, dorsal nasal, supratroclear y supraorbitaria, y la infraorbitaria, pero en esta zona es todavía más difícil. El problema son estas cuatro: angular, dorsal nasal, supratroclear y supraorbitaria, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Hay dos tipos de fisiopatologías y estos se los digo porque estos son los pacientes que les van a llegar a ustedes, son pacientes que hacen oclusiones de arteria central de la retina. Hay dos tipos de oclusión, está la oclusión trombótica, que es la que genera ceguera, y la oclusión mecánica, que es la que genera isquemia, ¿ok? La oclusión trombótica, lo que ocurre es que el relleno se inyecta adentro de la arteria. Esto, gracias a Dios, es mucho menos común, es mucho más difícil lograr atinarle al vaso y colocar el relleno en el vaso.
Pero lo que hay que hacer en estos pacientes es inyectar toneladas de hialuronidasa, hay que poner inyecciones retrovulvares de hialuronidasa. Ustedes tienen que hacer eso. De hecho, unas Allergan y algunas de las empresas grandes están contratando oculoplásticos para sus talleres por si es que tienen que poner inyecciones retrovulvares de hialuronidasa, ¿de acuerdo? Y ahí sí hay que tratarlo como si fuera una oclusión de arteria central de la retina. Y los segundos, que son las oclusiones mecánicas, gracias a Dios son menos graves, pueden llegar a ser un poquito más comunes, pero lo que ocurre es que pones el relleno y el relleno ocluye la arteria. Y estos pacientes resuelven mucho mejor con masaje y con hialuronidasa que disuelve y los síntomas también son muy distintos. Los síntomas de oclusión trombótica hacen un dolor muy intenso de ojo y de cabeza, inician inmediatamente y tienen baja visual. En cambio, los síntomas de oclusión mecánica inician más en el coche o en camino a la casa, ¿de acuerdo? Ya saben cómo se ve una oclusión, el cherry red spot, el famoso cherry red spot. Y este artículo que es extraordinario, que se hizo en México con el doctor Gerardo Graue, que habla de un algoritmo para oclusiones de arteria central por hialuronidasa que se llama el MASTERS, que la M es maniobras de oclusión ocular y compresión. Lo que tienen que hacer es masaje, masaje, masaje y sueltan, masaje, 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 sueltan, con la intención de que el émbolo viaje, ¿de acuerdo? Entonces aprietan el ojo, sueltan, aprietan el ojo, sueltan. Pueden hacer paracentesis para bajar la presión y ponerlos en posición semifowler, obviamente hialuronidasa, esteroides importantes, reducción de la presión intraocular como puedan y oxígeno y suplementario o hiperbárico. Y listo.